Misterios inexplicables sin resolver. La tumba de Cleopatra. El antiguo Egipto no deja de fascinar a historiadores, arqueólogos y todo tipo de científicos que encuentran novedades de nuestro pasado lejano. Estos expertos suelen afirmar que Cleopatra VII y su amante Marco Antonio fueron enterrados juntos en una tumba después de su muerte en el año 30 a.C. El escritor Plutarco, que vivió en el año 45 al 120 después de Cristo, escribió que la tumba estaba ubicada cerca de un templo de la diosa Isis y era un monumento elevado y hermoso, que contenía tesoros hechos de oro, plata, esmeraldas, perlas, ébano y marfil. Aquellos datos no han servido de mucho para encontrarla. Miles de años después, la leyenda continúa pegada a la figura de la última gobernante de la dinastía tolemaica de Egipto. De hecho, en la actualidad, los arqueólogos consideran que tal vez no esté lo suficientemente conservada como para poder identificarla. Sea o no así, siguen intentándolo. El nacimiento de Jesús. Cabe recordar que por más que siguiendo el calendario cristiano la gente se reúna a celebrar la Nochebuena y la Navidad entre el 24 y 25 de diciembre, esa noche es solo una representación histórica del nacimiento de Jesús. Como si de una performance se tratara, es posible que se haya elegido la fecha el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús porque está cerca en el tiempo de los Saturnales, una fiesta romana que celebraba al dios Saturno. Los registros antiguos de que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesús datan del siglo IV, más de 300 años después de su nacimiento. Actualmente existen en otras partes del mundo cristianos ortodoxos que celebran el cumpleaños de Jesús esa misma noche, entre el 6 y 7 de enero. Al final, es poco probable que la fecha de nacimiento de Jesús se conozca alguna vez. De hecho, incluso el año exacto no es seguro, aunque los eruditos generalmente están de acuerdo en que fue alrededor del año 4 a.C. Las líneas de Nazca. Las colinas en Perú llevan siglos sosteniendo una conversación que, con el tiempo, ha quedado en el aire. Sigue ahí dispuesta a la vista de las personas, pero nadie las entiende del todo. Las líneas de Nazca, como se les ha llamado, son enormes figuras dibujadas en la tierra que solo pueden distinguirse en su totalidad desde las alturas. Se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca. El nombre de este lugar, de hecho, recibe el nombre de la cultura que lo habitó alrededor del año 600, hace unos 1400 años. Hasta la fecha se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, o geoglifos en su nombre teórico, algunas de hasta 275 metros de largo, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos que circulan por las laderas recorriéndolas. Estas líneas alcanzan un grosor de entre 40 centímetros y algo más de 2 metros. Son tan grandes como su legado incierto. No obstante, lo más sorprendente de estas figuras es que pese a su enorme tamaño están trazadas con gran perfección geométrica. Los investigadores han podido descubrir la forma en que fueron creadas o al menos un proceso similar al que siguieron aquellas personas. Las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojizos por la oxidación. Al quitarlos queda una tierra amarillenta de un color diferente al habitual. Los nazcas solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena las oculte. ¿Pero qué querían decir con este jeroglífico gigante? El manuscrito Voynich.
El manuscrito Voynich es uno de esos libros inclasificables cuya lectura requiere paciencia infinita, tan infinita que sentarse frente a sus páginas es un trabajo en sí mismo, llamado así en honor de su descubridor, Wilfrid Voynich, quien lo halló en 1912. Hoy en día puede consultarse en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Páginas y páginas escritas en una lengua desconocida que hasta ahora nadie ha podido descifrar. Su fecha de creación se remonta a hace 600 años, así que a priori puede resultar otro llamativo manuscrito medieval en apariencia de herbario. Sus dibujos de hasta 113 plantas que tampoco han podido identificar y otros que parecen signos zodiacales son pistas no resueltas. Lo único conocido, 100 dibujos de especies de plantas medicinales. Su lenguaje tiene nombre propio, voynichés. Así lo han bautizado quienes trabajan observando cada detalle de algo que, aunque incomprensible, no parece inventado. Ha sido expuesto a un análisis de carbono 14 que determinó que alguien lo escribió entre 1404 y 1438. Con una fiabilidad del 95%. Además, toda la escritura resulta fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe. Esto quiere decir que los investigadores no han encontrado pautas en el trazo que delaten palabras inventadas o escritas al azar. Es más, han detectado reglas ortográficas como letras que siempre van juntas y otras que solo aparecen separadas. Los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del códice Voynich sin éxito. Desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial parece haberse rendido a él. El final de un bosque en Tunguska. El 30 de junio de 1908, 80 millones de árboles cayeron al suelo en Siberia, Rusia. De repente, sus troncos se desplomaron cuando una onda de entre 10 y 15 megatones de TNT cruzó a aquel bosque. La potencia de aquel estruendo desoló el paisaje cercano al río Podkamenaya, Tunguska. Resultó condensar un impacto 1000 veces mayor que de la bomba atómica de Hiroshima. Pero a diferencia de esta, nadie sabe de dónde llegó. Se convirtió en un acontecimiento único en la historia. Las noticias de la época señalaban que se había tratado de un meteorito, pero estudios posteriores no encontraron ningún cráter de impacto en la zona y sigue sin encontrarse. De ser así, la marca de aquella cosa que destruyó 2150 kilómetros cuadrados de tierra hubiera sido lo suficientemente notable y lo suficientemente profunda como para acabar con la vida humana que por suerte apenas existía allí. Si esta extraordinaria explosión hubiese ocurrido sobre Nueva York, habría destruido la ciudad por completo, pero solo se registraron 3 muertos. Las imágenes del desastre siguen siendo la única certeza para quien se pregunta qué ocurrió aquel día. Los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia es quizás la civilización más desconocida. Situada en las tierras de lo que hoy conocemos como Irak, este lugar bíblico fue mucho más. Sin embargo, el libro sagrado del cristianismo depositó en sus muros un significado de leyenda. Según dicen sus páginas, Nemrod la fundó con el nombre de Babel y relata la construcción de la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Senar. Todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. El dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación, decide que los habitantes hablaran diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra.
Antes de las excavaciones modernas en Mesopotamia, la apariencia de Babilonia era un misterio representado de diversas maneras por artistas occidentales como un híbrido entre el antiguo Egipto y el griego clásico y la cultura otomana contemporánea. Así, existe la constancia en la actualidad de que varios escritores antiguos hablaron de inmensos jardines construidos por toda la ciudad. Algunos decían haber quedado tan impresionados por los jardines que los llamaron una maravilla del mundo. Se trataban de jardines colgantes que parecían conectar al cielo con la tierra, alrededor del 250 a.C. Filón de Bizancio escribió sobre ellos que tenían plantas cultivadas a una altura sobre el nivel del suelo, y las raíces de los árboles están incrustadas en una terraza superior en lugar de en la tierra. Sin embargo, de aquellos grandes muros verdes no se ha encontrado rastro alguno. En 2013, Stephanie Daly, investigadora de la Universidad de Oxford, propuso en un libro que los jardines estaban ubicados en la ciudad asiria de Nínive. Durante las últimas 2 décadas, tanto Babilonia como Nínive han sufrido daños por guerras y saqueos, por lo que resulta poco probable que este misterio se llegue a resolver. La ciudad oceánica de Atlantis. Platón habló de ella por primera vez. El filósofo griego contó la historia de una tierra llamada Atlántida, que existía en el centro mismo del océano Atlántico. Según afirmaba, su imperio conquistó gran parte de Europa y África en tiempos prehistóricos. Los propios atenienses fueron quienes se enfrentaron a este en un conflicto que acabaría hundiéndolo en el fondo marino. Ningún erudito serio cree que esta historia sea literalmente cierta, pero algunos creen que puede estar inspirada en hechos reales que sucedieron en la propia Grecia. Una posibilidad es que la civilización minoica, como se llama ahora, que floreció en la isla de Creta hasta aproximadamente el 1400 a.C., podría haber inspirado la historia de la Atlántida, aunque Creta está en el Mediterráneo y no en el Atlántico. Los asentamientos minoicos sufrieron daños considerables durante la erupción del volcán Tera. Los arqueólogos han podido encontrar pruebas de que los minoicos fueron finalmente derrotados y obligados a unirse a un grupo de personas llamadas micénicas, que tenían su base en la Grecia continental. Ficción o realidad, es difícil que este debate se resuelva por completo alguna vez. La colonia perdida de Roanoke. La colonia de Roanoke, conocida como Colonia Perdida, está envuelta en uno de los misterios más duraderos de la historia estadounidense. Fue fundada en 1587 por un grupo de colonos ingleses, bajo la dirección de John White, y se convirtió en el primer intento de establecer una colonia inglesa en América del Norte. Sin embargo, cuando White regresó a la colonia en 1590, después de una ausencia de 3 años, encontró que todos los colonos habían desaparecido sin dejar rastro. White regresó a Inglaterra poco después para obtener suministros adicionales. Sin embargo, debido a una serie de complicaciones, no pudo regresar a Roanoke hasta 1590. Al llegar, encontró la colonia completamente desierta. No había señales de lucha o violencia, y la única pista era la palabra Croatan, tallada en un poste, y las letras CRO en un árbol en las inmediaciones. Esta palabra hacía referencia a una isla cercana, habitada por nativos croatán, lo que llevó a White a pensar que los colonos podrían haber buscado refugio allí. Sin embargo, no pudo confirmar esta hipótesis debido a las dificultades para continuar la búsqueda. A lo largo de los años se ha propuesto varias hipótesis para explicar la desaparición de los colonos. Algunos sugieren que pudieron haberse integrado
con las tribus nativas locales, mientras que otros creen que pudieron haber intentado mudarse a un lugar más seguro, solo para enfrentarse a la inanición o ataques. No se ha encontrado evidencia definitiva que resuelva el enigma, lo que ha mantenido vivo el misterio durante siglos y sigue siendo objeto de investigaciones y especulaciones hasta el día de hoy. La maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón es uno de los mitos más fascinantes que ha rodeado el mundo de la arqueología y Egipto antiguo. Esta leyenda surgió tras el descubrimiento de la tumba del joven faraón Tutankamón en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Según la leyenda, una maldición caería sobre cualquiera que perturbara el descanso del faraón. El misterio se intensificó cuando varias personas asociadas con la apertura de la tumba murieron poco después. La más notable de estas muertes fue la del Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, quien falleció en circunstancias extrañas poco después de la apertura de la tumba. Esta y otras muertes en los años siguientes alimentaron la idea de que una maldición había sido desatada al romper el sello de la tumba. Sin embargo, los investigadores modernos han tratado de desacreditar la existencia de una maldición, sugiriendo explicaciones más racionales. Algunas ideas sugieren que las muertes podrían haberse debido a enfermedades causadas por la exposición a antiguas esporas de moho dentro de la tumba, mientras que otros apuntan a simples coincidencias. Además, muchos de los que participaron en la apertura de la tumba, incluyendo al propio Howard Carter, vivieron muchos años después sin experimentar efectos negativos. La desaparición de Amelia Earhart es uno de los misterios más enigmáticos y atractivos de la aviación. Earhart, una de las aviadoras más reconocidas de su tiempo, intentaba convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo cuando, el 2 de julio de 1937, su avión desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico, cerca de la isla de Howland. Earhart y el navegante Fred Newman partieron en Nueva Guinea en un Lockheed Electra 10E, en lo que sería una de las últimas etapas de su ambicioso viaje. Sin embargo, durante el vuelo perdieron contacto radial con el barco guardacostas USS Itasca, que estaba destinado a ayudarlos a aterrizar en la diminuta isla Howland. A pesar de una búsqueda masiva liderada por la Marina de los Estados Unidos, en el que participaron aviones y barcos, no se encontraron rastros de Earhart, Newman o su avión. Desde entonces han surgido muchas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunas indican que el avión se quedó sin combustible y se estrelló en el océano, mientras que otras especulan que Earhart y Newman podrían haber aterrizado en una de las islas cercanas como Nikumaroro, anteriormente conocida como Isla Gardner, y sobrevivido por un tiempo antes de sucumbir a las condiciones del lugar. También existen teorías más especulativas que sugieren que podrían haber sido capturados por las fuerzas japonesas, o que Earhart pudo haber asumido una nueva identidad tras un aterrizaje en otro lugar. El tesoro de la isla de Oak. La isla del Roble, o isla de Oak, ubicada en la costa de Nueva Escocia, Canadá, es conocida por ser el escenario de uno de los misterios de tesoros enterrados más célebres del mundo. Desde finales del siglo XVIII, la isla ha sido el centro de intensas búsquedas de un supuesto tesoro que se cree está oculto en algún lugar bajo su superficie. La leyenda comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGinnis descubrió una depresión en el suelo y, junto con algunos amigos, comenzó a excavar. A medida que cavaban, encontraron capas alternas de tierra y madera,
lo que sugirió la presencia de un pozo artificial. Este pozo del dinero, como se le conoció, alimentó la creencia de que un gran tesoro habría sido enterrado allí, quizá por piratas, templarios o incluso el legendario Capitán Kidd. A lo largo de los años, numerosas expediciones han intentado descubrir el tesoro y muchos han invertido grandes sumas de dinero y esfuerzos en la búsqueda. Sin embargo, en lugar de riquezas, los excavadores han encontrado complicados sistemas de túneles y trampas, diseñados aparentemente para inundar el pozo y frustrar los intentos de desenterrar su contenido. Estos hallazgos han contribuido a la fama de la isla y al misterio que la rodea. A pesar de los siglos de excavaciones y las modernas tecnologías utilizadas en la búsqueda, no se ha encontrado un tesoro concluyente. Algunos artefactos menores han sido recuperados, pero nada que confirme la existencia de un tesoro de gran valor. Esto ha llevado a especulaciones y teorías que van desde la posibilidad de que nunca hubo un tesoro hasta la idea de que sigue enterrado en algún lugar profundo, protegido por trampas, aún no descubiertas. El código secreto del asesino del zodiaco. El asesino del zodiaco es uno de los criminales más infames y misteriosos en la historia de Estados Unidos. Durante la década de 1960 y principios de los 70, este asesino en serie aterrorizó al norte de California, enviando cartas cifradas y burlonas a los periódicos, en las que se adjudicaba varios asesinatos y retaba a la policía a atraparlo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la identidad del asesino del zodiaco nunca fue confirmada, y el caso se mantuvo como uno de los grandes enigmas del crimen en Estados Unidos. El asesino cometió al menos 5 asesinatos confirmados. Aunque en sus cartas aseguró haber matado a muchas más personas, su modus operandi variaba, pero una constante era el envío de cartas a medios de comunicación, en las que incluía criptogramas que supuestamente contenían su identidad. De los 4 criptogramas enviados, solo uno fue descifrado con éxito. A lo largo de los años han surgido numerosas posibles explicaciones sobre quién podría haber sido el asesino del zodiaco. Diversos sospechosos han sido investigados, pero ninguna evidencia concluyente ha logrado cerrar el caso. En 2020, un grupo de criptógrafos aficionados logró descifrar uno de los criptogramas que había permanecido sin resolver durante más de 50 años. Este avance no proporcionó la identidad del asesino, sino que confirmó su retorcida mentalidad. La epidemia de baile de 1518. A mediados de 1518, en Estrasburgo, Francia, una mujer empezó a bailar sin control, pero poco a poco se le unieron más personas hasta que al final se congregaron 400 bailarines descontrolados. De esa manera se constituyó la llamada epidemia de baile de 1518. La mayoría de los afectados murieron a causa de paros cardíacos. Este extraño fenómeno nunca pudo ser explicado. Posesión, histeria colectiva, intoxicación alimentaria, nadie lo supo y nadie lo sabe. La ubicación del Santo Grial. Nadie sabe el paradero de la mítica copa donde Jesucristo bebió en la última cena en compañía de los apóstoles. De hecho, no fue hasta la Edad Media que el interés en este objeto realmente se disparó. Las historias del rey Arturo descubrieron la búsqueda del Santo Grial como una de sus máximas prioridades. Los últimos reportes sobre el paradero de esta reliquia religiosa son de 2021. El Santo Grial está en Valencia, según confirmó la Iglesia Católica, en específico en la Catedral de Valencia, en la Iglesia de San Cáliz o el Santo Tazón, en el lado derecho de la entrada. ¿Quién mató a la Dalia Negra? La historia está llena tanto de infames asesinos en serie que fueron capturados
como de los que dejaron sus asesinatos sin resolver. De estos últimos, ninguno ha cautivado tanto a la cultura popular como el horrible asesinato de Elizabeth Short, la joven aspirante a actriz que será conocida para siempre por el apodo que le dio la prensa, la Dalia Negra. El cuerpo de Short fue descubierto el 15 de enero de 1947 en un descampado de Los Ángeles. La brutalidad con la que había sido tratada, tanto antes como después de su muerte, sigue siendo espeluznante. Su rostro habría sido grotescamente desfigurado, su cuerpo cortado por la mitad y algunos de sus órganos extirpados, entre otros actos de tortura y mutilación. Nunca se detuvo a nadie por el asesinato de Short y el caso acabó por enfriarse. Recientes teorías han culpado a todo el mundo, desde el actor y director Orson Welles al legendario gángster Bugsy Siegel. El Departamento de Policía de Los Ángeles investigó a docenas de sospechosos, entre ellos George Hodel, un cirujano en cuyos círculos sociales figuraban el fotógrafo surrealista Man Ray y el director de El Halcón Maltés John Huston. Al enterarse de que su padre había sido investigado por el asesinato, el hijo de George, Steve, decidió limpiar el nombre de su padre tras la muerte de este en 1999, hasta convencerse de que George era realmente el asesino de Short. Steve publicó sus hallazgos en un libro de 2003, pero más tarde perdió algo de credibilidad cuando también acusó a su padre de ser el asesino del Zodíaco. ¿Qué pasó con el Mary Celeste? El inexplicable abandono del barco en 1872 y el destino aún desconocido de las 10 personas que iban a bordo podría haber caído en el olvido si el creador de Sherlock Holmes no hubiera publicado en 1884 un sensacional relato corto sobre el barco que cautivó la imaginación popular y convirtió al mercante estadounidense en uno de los misterios marítimos más perdurables de todos los tiempos. Para resolver el misterio del Mary Celeste y el destino de su capitán, su esposa, su hija de 2 años y sus 7 tripulantes, el relato de ficción de Doyle, que incluía un artefacto africano desaparecido y un motín sangriento, no fue de gran ayuda, pero la investigación oficial llevada a cabo años antes tampoco había encontrado ninguna razón para que la tripulación abandonara un barco en condiciones de navegar. Había 1,5 metros de agua en la bodega, una bomba había sido desmantelada y el bote salvavidas había desaparecido, pero el barco estaba a salvo y operativo cuando lo encontraron a la deriva cerca de las Islas Azores. En 2006, un profesor de química del University College de Londres propuso una solución, una explosión de tipo onda de presión provocada por la carga del barco, unos 1.700 barriles de alcohol industrial y una chispa desconocida habrían causado daños y asustaron a la tripulación para que abandonara el buque. Pero otros investigadores han descartado esta teoría. Aunque el misterio en torno al Mary Celeste sigue sin resolverse, continúa sirviendo de inspiración a los narradores. Los platillos voladores de Kenneth Arnold. El nacimiento del fenómeno moderno de los ovnis se remonta al avistamiento del piloto privado Ken Arnold de 9 objetos voladores de formas peculiares sobre las montañas Cascade de Washington, en la tarde del 24 de junio de 1947. Arnold le dijo a los periodistas que los objetos con unas alas parecidas a las de un murciélago se movían como un platillo lo haría si lo hicieras saltar por el agua. Calculó su velocidad como más rápida que la de los aviones a reacción más avanzados de esa época. A un subeditor se le ocurrió la frase platillos voladores y la cobertura de los medios que siguió desencadenó una epidemia por ver cosas en el cielo que continúa hasta el día de hoy. 2 semanas después del avistamiento de Arnold, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos anunció que se habían recuperado los restos de un platillo volador
en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Nació un mito moderno, pero también una gran controversia sobre lo que realmente vio Arnold. La sábana santa o sudario de Turín. La pieza de lienzo que se guarda en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, en el norte de Italia, es uno de los objetos más investigados en la historia de la humanidad, pero conserva sus secretos. Muchos cristianos creen que la reliquia sagrada es el sudario en el que fue enterrado Jesús de Nazaret. No hay duda de que lleva una impresión negativa del rostro y el contorno del cuerpo de un hombre que ha sufrido lesiones consistentes en la crucifixión. Pero los científicos no han podido llegar a un consenso sobre cómo se creó. Las pruebas de radiocarbono realizadas por 3 laboratorios en 1988 fecharon la tela en la Edad Media, y algunos lo proclamaron como prueba de que era una falsificación medieval. Pero esta interpretación sigue siendo objeto de un intenso debate. ¿Por qué murió Juana de Arco? A la pregunta de por qué fue quemada Juana de Arco en la hoguera, por lo general la respuesta es herejía. Pero si bien es cierto que se desconfiaba de la llamada doncella de Orleans por afirmar que Dios la había guiado a luchar como soldado durante la Guerra de los 100 años, la verdadera razón de su ejecución en 1431 es más inusual. En mayo de 1430, Juana fue capturada y encarcelada por sus enemigos ingleses y borgoñones. Un juicio por herejía comenzó en 1431, con preguntas centradas en su fe y visiones. Se persiguió el delito de llevar ropa masculina, también una herejía. Juana había hecho esto en repetidas ocasiones, primero como soldado con armadura y luego durante su encarcelamiento como defensa contra la violación. Sorprendentemente, fue por esa última ofensa por la que finalmente fue ejecutada, pues se volvió a poner ropa masculina, a pesar de que había prometido renunciar a ella.